Cuando hablamos de medios nacionales, uno de los nombres que se repite es La Hora, un diario con más de 40 años de historia que hoy circula sobre todo en formato digital. Pero ¿cómo se construye su relato informativo? ¿A quién le habla y qué elige contar? La Hora fue fundado en 1982 por Galo Martínez Merchán, en un momento clave para la democracia ecuatoriana. Desde sus inicios, se presentó como un medio independiente, con una línea editorial liberal, defensor de la libertad de expresión y crítico del poder. Durante los años 80 y 90, se consolidó como uno de los diarios más reconocidos del país. Con ediciones en distintas ciudades, cobertura nacional e internacional y un estilo accesible, logró llegar a públicos amplios y diversos. Con la llegada de Internet a inicios de los 2000, La Hora lanzó su sitio web y comenzó a difundir noticias en tiempo real. La pandemia aceleró ese proceso. El diario suspendió su edición impresa y centró su operación en plataformas digitales y redes sociales. Actualmente La Hora es editado por Editorial Minotauro S.A. Sus principales accionistas son Francisco Vivanco Riofrío, ex editor general y figura histórica del medio, y los herederos de Galo Martínez Merchán, el fundador. También participan accionistas vinculados a familias de la élite quiteña, manteniendo al medio como una empresa privada con intereses propios, aunque se autodeclara independiente de grupos de poder. Su línea editorial se define como liberal, democrática y agnóstica, y se basa en principios como la veracidad, el respeto a la intimidad, la imparcialidad, el rigor y la diferenciación entre información y opinión. En los últimos años, el equipo editorial ha estado conformado por periodistas como Jaime Rumbea, director de opinión, Sandra Ramírez, Luis Zúñiga, entre otros. Desde su central en Quito y con corresponsales en varias provincias, el medio combina agendas nacionales y regionales. También destacan columnistas invitados y articulistas cercanos a posiciones liberales o centristas. En este seguimiento vamos a observar de cerca qué publica La Hora, qué temas elige, qué actores aparecen una y otra vez, qué voces se silencian. Esta radiografía digital nos ayudará a entender no solo cómo informa, sino también cómo construye realidad. Para comprender la evolución y el papel que juega el diario La Hora en el sistema mediático ecuatoriano, realizamos un seguimiento sistemático de sus contenidos y su historia. Este proceso nos permitió no solo reconstruir su trayectoria, sino también analizar cómo representa la realidad y qué agendas pone en circulación. Control municipal. La técnica utilizada fue el análisis de información en contexto de coyuntura, centrado en momentos específicos que marcan tensiones sociales, políticas o económicas. Esto permitió observar cómo el medio selecciona, jerarquiza y presenta los hechos según el momento histórico que atraviesa el país. El enfoque metodológico fue analítico, es decir, se descompusieron los elementos discursivos, temáticos y visuales de las publicaciones para interpretar los sentidos ideológicos y narrativos que el medio construye. Durante el seguimiento realizado al medio La Hora entre el 1 de abril y el 9 de julio de 2025, se organizaron y analizaron datos de sus publicaciones principales y secundarias. A continuación, presentamos un análisis que cruza tanto aspectos cuantitativos como cualitativos del contenido difundido. Dentro de las noticias principales, predominaron las de carácter político, en gran parte como respuesta a la coyuntura electoral del primer momento del seguimiento. La cobertura estuvo marcada por el seguimiento a candidaturas, disputas institucionales, declaraciones del Ejecutivo y tensiones en la Asamblea Nacional. En cuanto a las noticias secundarias, también se observa una fuerte presencia del tema político, que abarca el 52% del total. Le siguen los contenidos sociales con un 13% y un bloque compuesto por judiciales y crónica roja, que representa un 20%. Esta distribución muestra una cobertura temática donde lo político domina incluso en las noticias de menor jerarquía. Respecto a las interacciones del público con las noticias, se identificó que un 71% corresponde a reacciones como me gusta o me enoja, mientras que solo un 21% fueron comentarios y un 8% compartidos. Esto indica un consumo mayormente pasivo, donde los usuarios se limitan a reaccionar sin entrar en debate ni difundir los contenidos. El bajo porcentaje de compartidas también sugiere una circulación limitada de las noticias
fuera del entorno inmediato del medio. Si observamos el tipo de reacciones, el 59% fueron me gusta y el 23% me divierte. El resto, como me asombra, me entristece o me enoja, no superó el 5% en ningún caso. Esto refleja una recepción generalmente liviana o despolitizada frente a los contenidos, incluso en temas sensibles o conflictivos. Solo un 6% de las noticias identificaban de forma clara al autor o autores. La ausencia de firmas periodísticas impide atribuir responsabilidades y va en contra de las buenas prácticas del periodismo profesional. Ahora bien, al calificar globalmente la confiabilidad de estas noticias, encontramos que el 70% fueron consideradas aceptables, es decir, que cumplen con lo mínimo necesario aunque no alcanzan un estándar alto. Solo un 26% fue catalogado como confiable y apenas un 4% como muy confiable. Durante el periodo observado se registró que el 61% de los titulares analizados fueron neutrales. Estos titulares presentan los hechos de forma descriptiva, sin incluir juicios explícitos ni carga emocional. Suelen limitarse a resumir la información básica sin orientar la interpretación del lector. En contraste, un 17% de los titulares tuvieron una valoración negativa, con énfasis en el conflicto, la crítica o la alerta. Expresiones como fracasa, denuncian o crece la crisis fueron frecuentes en este tipo de enfoque. Solo un 8% de los titulares transmitieron una valoración positiva, generalmente asociada a acciones gubernamentales o logros institucionales. Frases como se aprueba, se fortalece o avanza enmarcan los hechos como avances o mejoras. Finalmente, un 14% de los titulares fueron clasificados como capciosos, es decir, inducen a la confusión o exageración. Estos titulares suelen utilizar signos de interrogación, afirmaciones absolutas o frases sensacionalistas sin respaldo claro, lo que puede afectar la precisión informativa. Uno de los elementos claves del análisis de coyuntura fue la identificación de actores que protagonizan las noticias principales. Esto permite comprender desde qué voces se construye la narrativa del medio y quiénes son visibilizados o silenciados. Los resultados muestran que el 40% de los actores mencionados o citados pertenecen al gobierno o están vinculados directamente a él. Esto incluye declaraciones de presidente, ministros, fuerzas del orden y funcionarios públicos. La alta presencia de estas figuras revela una cobertura centrada en la agenda oficial y en el aparato institucional del Estado. En contraste, la oposición política aparece en un 23% de los casos, lo que indica una menor representación en la narrativa informativa. Aunque sus intervenciones incluyen, no alcanzan el mismo nivel de protagonismo ni frecuencia que las voces oficialistas. El público en general, es decir, ciudadanos comunes, organizaciones barriales o usuarios de redes sociales, representan solo un 22%. Esta baja visibilidad de voces ciudadanas implica que el enfoque del medio privilegia las miradas desde arriba, dejando en segundo plano las experiencias, denuncias o demandas provenientes de la sociedad civil. Por último, los líderes de opinión como analistas, académicos o expertos conforman apenas un 14% del total de actores, lo cual sugiere un espacio limitado para el análisis independiente o técnico dentro de las noticias principales. Dentro del seguimiento al contenido del medio, también se analizó la presencia de tácticas y estrategias comunicativas. El gráfico muestra que un 61% de los casos corresponden a estrategias, mientras que el 39% son tácticas, que representan el 39%, corresponden a maniobras puntuales, reactivas o emergentes, realizadas por grupos sociales, ciudadanos o sectores al margen de poder, que buscan hacerse visibles frente a las narrativas dominantes. Estas estrategias buscan posicionar discursos de forma sostenida y deliberada en el espacio público, influir en la agenda mediática y orientar la percepción de los hechos. El seguimiento del medio La Hora evidencia una cobertura informativa centrada en actores del poder institucional y en discursos oficiales. Predominan las estrategias comunicativas planificadas, los titulares valorativos y una representación limitada de la ciudadanía y sus demandas. Estos hallazgos muestran cómo el medio contribuye a reproducir una narrativa vertical de la realidad, donde la agenda dominante se impone sobre la diversidad de voces y miradas.